El control para la rendición del ciudadano, instrumento del nuevo orden mundial. Entendiendo más sobre los días actuales para escapar del engaño y la manipulación que se ciernen. Vamos por favor al libro de Apocalipsis y vamos a leer en el capítulo 13, en los versículos 11, 12, 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y engaña a los moradores de la tierra, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermanos, desde el principio Satanás peleó por conseguir el alma y el ser entero del hombre. Desde el mismo Génesis 3:4, el enemigo de Dios tuvo como objetivo preferente el capturar al hombre, alejarlo de Dios y esclavizarle, para a la postre destruirle para siempre, así como él mismo está puesto para destrucción, desde el mismo momento en que se rebeló contra Dios, y él sabe esto. Nada ha cambiado desde entonces. La pugna satánica para llevar a todos los hombres fuera, al infierno, a todos los que pueda, continúa. Los métodos que el diablo utiliza son básicamente los mismos que utilizó en cuanto a su filosofía, y el fundamento de ellos es el engaño, y por eso no en vano él es el llamado príncipe de las tinieblas. La actividad del maligno es de una magnitud difícil de evaluar solamente con la mente natural, 1 Corintios 2:14. Pero es que en los días que nos ha tocado vivir se está incrementando a niveles insospechados. Es difícil para la mente humana comprender cuánta maldad y cuánto odio entraña Satanás. Creo que por esa razón muchos, incluso verdaderos hijos de Dios, no comprenden a cabalidad lo que en realidad está ocurriendo en este mundo que ha dado la espalda a Dios. Y no obstante, el odio del maligno cada vez es más manifiesto porque sabe que le queda poco tiempo. Esto ha sido a modo de introducción. Ahora vamos a ver, parte por parte, qué es lo que este ensayo contempla. Punto número 1, la obra de Dios, que es Cristo. La obra de Satanás, que es el anticristo. Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la verdad suya puesta en acción, Efesios 6:17, la espada del maligno es el engaño, la mentira puesta en acción también, conforme vemos en Juan 8:44. Si Dios empezó a manifestar en el Génesis 3:15, justo después de la caída del hombre, su intención de redimirle en lo que sabemos es el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16, siendo Cristo el protagonista, el diablo urdió desde ese momento en adelante el misterio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:7, siendo el anticristo el protagonista. Cristo es el que salva, el anticristo es el que condena. El camino de Cristo no es fácil, el camino del anticristo sí es fácil. Mateo 7:13-14. Porque el diablo es ventajista y esto es parte de su engaño. Leemos en Génesis 3:4-5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, recordemos que la mentira de la serpiente fue decirle a la mujer que ellos dos, es decir, Adán y Eva, eran como Dios y que por tanto no necesitaban a Dios. Les vino a decir que al ya existir como seres creados a la imagen de Dios, Génesis 1:26, pues podían ser Dios de sí mismos y manifestarse como Dios. En otras palabras, podían tener el control de todas las cosas, ya que al comer de ese fruto iban a poseer toda la inteligencia, sabiduría y poder como Dios, para hacer las cosas conforme a su albedrío, discerniendo lo correcto de lo incorrecto según su propio criterio. Fíjense qué engaño, ¿eh? Ahora, ¿ha cambiado algo esto hoy en día? En este tercer milenio en el que estamos, pues ni un ápice, sino todo lo contrario. Ha aumentado. Y es que el círculo se está cerrando, hermanos. El esfuerzo del maligno es el de dirigir al hombre a la condenación, y para eso utiliza el mismo criterio que utilizó con Eva, es decir, la seducción y el control, que son perversiones del amor
y de la firmeza de Dios. Escuchen bien, Dios concedió el don del libre albedrío al hombre. Satanás solo pretende manipular al ser humano como si éste fuera lo que en realidad no es decir, una marioneta. Ahora, fíjense que Dios, como buen pastor, busca nuestro bien con lo que aparentemente no lo es, pues Él usa de la vara y del cayado, Salmo 23:4, lo cual implica corrección y pruebas. Al contrario, el diablo, como falso pastor que dice pretender el bien de la humanidad, utiliza lo agradable en lo natural, conceptos como el éxito, los sueños o deseos personales conseguidos, las conquistas, los triunfos y todo lo que apela al ego, a lo emotivo y a lo sentimental, consecuentemente a la carne. Lo hizo con Eva y lo hace actualmente incluso hacia los mismos cristianos que se prestan a ello. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, hermanos. La base del éxito de Satanás en su acometida radica en el deseo en lo natural del hombre. Solo allí consigue algo el enemigo de nuestras almas, en todo caso. El hombre, por naturaleza, busca y requiere de bienestar. Esto es algo propio de él, es intrínseco en él, ya que fue creado para depender de su Hacedor, el único que puede darle lo que realmente necesita y que lo sabe antes de que abramos la boca. Ahora bien, el engaño del diablo fue el hacerle creer que en él mismo, es decir, en el hombre, radica la capacidad de conseguir ese bienestar. Esa es la carta que el maligno juega con mucha ventaja y hoy en día más que nunca antes. La vara y el cayado que Dios usa para aquellos hombres que se sujetan a él son para llevarles al bien eterno. Están basados en el amor y la verdad. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora, la valla y el cayado que usa el diablo están basados en la seducción y el control. Véanse, por favor, Mateo 41:10, acerca de la tentación del diablo. Perdón, Mateo 4, quiero decir, no 41, Mateo 4, del 1 al 10. Acerca de la tentación del diablo hacia la persona de Jesús. Sigo. La humanidad busca paz y seguridad. Eso es algo genuino. Pero es algo que el diablo también está usando como nunca antes. Escuchen y presten atención a esto, que es importante lo que estamos diciendo. Para el hombre natural, el precio de la paz y de la seguridad, siempre engañosas, es la sujeción a la voluntad de su acérrimo enemigo, aunque él no se presenta como tal muchas veces, sino todo lo contrario. Es parte de su engaño también. Y todo eso cada vez es más obvio conforme nos acercamos al fin de esta dispensación de la gracia y de la verdad. Seguimos en esta exposición. Punto 2. El precio final de la paz y de la seguridad según el mundo. Leemos en Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que, en primera instancia, el precio de las supuestas paz y seguridad, hermanos, se llama control. Es el control sobre la humanidad sin Dios y la pretensión del diablo de ejecutar o efectuar ese control también sobre los hijos de Dios que se presten a ello. Vamos a ver algunas medidas de control hacia la marca de la bestia. En los últimos años hasta hoy, una de las preocupaciones mayores de los gobiernos ha sido y es el aumento del terrorismo por doquier. Curiosamente estamos viendo que prácticamente de la nada, como aquel que dice, la inseguridad debido a este terrible fenómeno y sus consecuencias es la lacra que nos está tocando vivir. ¿Es esto casualidad? Bueno, al asunto del terrorismo le añadimos la cuestión económica. Ahí hemos topado. Poderoso caballeros, don dinero, ¿verdad? La crisis al respecto surgida de repente es otro motivo suficiente de inseguridad, sobre todo para el mundo occidental. A esto se le añaden las diferentes pandemias, como la famosa gripe aviar o la que está ahora mismo de moda, pronto pasará, seguramente la gripe A, etcétera, sin mencionar el aumento del SIDA, AIDS en inglés, etcétera. Ahora mismo lo que está en las portadas de la prensa internacional es el asunto del manido cambio climático. Hermanos, todos son problemas,
y los medios de comunicación a diario nos los recuerdan. Problemas que el ciudadano de a pie no puede resolver por sí solo. Las familias se asustan cuando ven que no alcanzan con los pagos, porque debido a la crisis, algunos miembros de la misma no tienen trabajo. Las futuras mamás están asustadas por la nueva gripe y no saben si vacunarse o no vacunarse. Los gobiernos tiemblan ante el fenómeno del calentamiento global, presuntamente de origen antropogénico, es decir, de origen humano, y buscan el imposible acuerdo para reducir en 2 grados centígrados la temperatura del planeta para dejar de emitir tanto CO2. Bueno, es de locos todo esto. Pero ya déjame decirle una cosa acerca del calentamiento global, y esto es algo que es de mi opinión. Yo digo que el llamado calentamiento global, más que por la mano del hombre, pudiera más bien venir en gran manera por la radiación solar, que se está aumentando desde hace décadas, o que está aumentando desde hace décadas. Que el sol calentará más. Eso es algo que la Biblia predice para el final de los días de esta dispensación. Lucas 21, 25, Apocalipsis 16, 8 y 9, etc. Así que pero el tema del sol como que no lo contemplan demasiado. En cuanto al tema, como digo, de este tema célebre del calentamiento global, pues no hay, de hecho, no hay acuerdo ni base científica suficiente para hablar con propiedad del mismo. Fíjense en las palabras de un acérrimo expositor del calentamiento global antropogénico, es decir, supuestamente causado por la mano del hombre. Este es Stephen Guilbeault, ambientalista destacado de Quebec, Canadá, que fuera administrador de Greenpeace en Quebec. Él escribió así, o dijo así: el calentamiento global puede significar más frío, puede significar más sequía, puede significar más humedad. Estas son las posibilidades. Bueno, esta es una declaración no exenta de incoherencia. ¿El calentamiento global puede significar frío y sequía y lluvias a la vez? O sea, puede significar cualquier cosa, lo que se quiera, ya que siempre el resultado, sea el que sea, será atribuible a la mano destructiva del hombre, según ellos piensan. Hermanos, yo no dudo que el hombre está dañando el medio ambiente. Solo hay que prestar atención a la tala desmesurada de árboles en la Amazonía o en otras partes del globo, por poner un ejemplo. Pero de ahí a decir que nosotros, los hombres, por nuestra mala actuación hacia el medio ambiente, nos jugamos el futuro del planeta, pues ahí va un trecho demasiado largo. El futuro del planeta no está en las manos del hombre en ningún sentido. Ahora, el problema es el que tiene esta generación atea o sencillamente agnóstica, que al no contemplar a Dios en ninguna manera, todo lo atribuyen a cuestiones antropogénicas, es decir, que la culpa siempre la tiene el hombre. De eso se aprovechan las mentes pensantes y ejecutivas del nuevo orden. Si se detienen a pensar, ¿qué es lo que vemos en todo lo visto en este punto? Pues vemos una tremenda manipulación a nivel global e individual, a veces sutil, a veces descarada, para llevar a las gentes, a través de una acción conjuntada de presión o control, a una determinada posición o disposición final. Véase la de la rendición. Los cristianos lo sabemos porque creemos lo que la Biblia dice al respecto. Será por parte de todos los incrédulos la rendición final a Satanás en la persona de su hijo de perdición, la bestia anticristo. Leemos así Apocalipsis 13 del 11 al 16. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y engaña a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, del 11 al 16. Hermanos, esto todavía no ha ocurrido en la historia de la humanidad. Esto todavía tiene que ocurrir y todo va en esa dirección y hacia ese punto en concreto. Será algo así como: ¿quieres paz? ¿Quieres seguridad?
¿Quieres bienestar? Pues yo te la doy, pero debes rendirte a mí y aceptarme como tu única verdad y tu autoridad. Evidentemente no será que se les aparecerá un demonio a cada uno diciéndoles eso, sino que será el susurro que inundará los corazones de muchos, la tentación, la seducción por el temor, y lo aceptarán, correrán hacia ello. Millones en este mundo estarán encantados en colocarse la marca de la bestia, creyendo la mentira de vivir sin aprietos los años que les toque en este planeta, pero se van a equivocar del todo, porque van a vivir en condenación eterna a partir de ese momento. Apocalipsis 14, 9 al 11. Serán todos, cito, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Apocalipsis 17, 8. Todos ellos en sus corazones ya se han dispuesto a esta entrega y a la recepción del sello final, la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 18. Esto no es para los hijos de Dios, pero los hijos de Dios tenemos que saber todas estas cosas, también para escapar del gran engaño y de la gran manipulación hacia la rendición que el diablo está haciendo a través de sus elementos, de las personas del nuevo orden, llamado nuevo orden mundial. Y seguimos hablando justamente del nuevo orden mundial en el punto 3, titulado El nuevo orden mundial, la nueva torre de Babel. Vamos a Génesis 11, versículos 4 y 5 y leemos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. En un sentido, hermanos, Dios está como bajando de nuevo, descendiendo de nuevo para ver lo que el hombre está haciendo, porque la historia se está volviendo a repetir. Hermanos, las naciones políticas de este mundo se dirigen inexorablemente hacia la realidad del surgimiento de un gobierno transnacional, es decir, por encima de las naciones, que las cubra o más bien las controle, que al poco se convierta en el breve, único y devastador gobierno visible mundial, conforme a Apocalipsis 13, que será la nueva versión del espíritu de la Torre de Babel. En Apocalipsis 11, 15, en el contexto del final de la gran tribulación, leemos que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, grandes voces en el cielo anunciarán que los reinos del mundo habrán venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, nótese que la palabra que se traduce por reinos es basileia, es decir, reino en singular. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, se está refiriendo al devastador reino mundial del anticristo, el cual durará exactamente 3 años y medio. Apocalipsis 13:5. El intento satánico y fallido de levantar la torre de la humanidad caída, Babel, Génesis 11, está en la actualidad, como dije antes, teniendo su contrapartida, y muchos creyentes, incluso muchos creyentes, todavía no se han dado cuenta de ello. Vamos a ver cosas más en concreto respecto a la actualidad de este mundo, o en este mundo. Europa, España y el nuevo orden mundial, eso solo va a ser un detalle, un atisbo. Bueno, ya sabemos por la prensa que el actual presidente checo, Václav Klaus, hasta hace poco se oponía firmemente a la ratificación del Tratado de Lisboa. Él fue el último escollo para la puesta en marcha de la llamada Constitución Europea, gran avance hacia el surgimiento del gobierno mundial. Ahora bien, Klaus, tras verse forzado por el Tribunal Constitucional a firmar dicho tratado, aseguró en una breve comparecencia en el Castillo de Praga algo tan significativo como lo siguiente, cito: con el contenido no puedo estar de acuerdo porque la República Checa deja de ser un Estado soberano. Fin de la cita. Fíjense, Klaus bloqueaba desde hacía meses la ratificación pese a que el Parlamento checo aprobó el documento en mayo pasado. Con su firma se superó el último obstáculo para la entrada en vigor del tratado, ya que la República Checa era el único país entre los 27 socios de la Unión Europea que aún no lo había aprobado. Ahora bien, nótese que Klaus declaró abiertamente que la República Checa, con la firma de ese tratado europeísta, dejaba de ser Estado soberano. Y hermanos, así es en la actualidad con todo Estado, sea república, sea reino,
que pertenezca a la Unión Europea. Esto es evidente, estamos asistiendo al resurgimiento del Imperio Romano, es decir, la cuarta bestia de Daniel. Véase Daniel capítulo 7. Pero hay más. Hace pocos días el partido político del actual gobierno de España, del actual partido, la secretaria de organización, ese partido es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, la secretaria se llama Leire Pagín, y ella, hablando de la recién aprobada Constitución Europea, aseguró que gracias a la proyección exterior del Ejecutivo español, cito a Leire, España será la voz en el ámbito internacional que cambie el sistema productivo y el orden mundial. Fin de la cita. Es fuerte decir esto. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno, lo cierto es que viene a colación porque España será quien presidirá la Unión Europea en su turno semestral, junto con el recién presidente vitalicio de la misma, el anodino Herman Van Rompuy. Bien, es evidente que la vocación europeísta de un gran sector español va más allá de la sola Europa, es mundial. Voy a leer de nuevo la cita. España será la voz en el ámbito internacional que cambie el sistema productivo y el orden mundial. Todo eso me recuerda al cuerno número 11 que se levanta por en medio de los 10 cuernos. Estoy citando Daniel capítulo 7. Si todo eso va a ser verdad, al final se verá. De momento nos lo está pareciendo bastante. Seguimos. Otros que tienen ojos para ver que es una cuestión de control. Bien, no solo los cristianos que tienen los ojos abiertos, sino muchos otros que utilizan la cabeza para pensar, se están dando cuenta de los preparativos de manipulación de las fuerzas del nuevo orden y lo hacen con suma preocupación. Bueno, a raíz de la cumbre ya finalizada, a estas alturas ya lo sabemos, del cambio climático de Copenhague, Dinamarca, Europa, el inglés Lord Christopher Monckton, experto en la cuestión del cambio climático y antiguo asesor en el gobierno de Margaret Thatcher, en una conferencia en el Minnesota Free Market Institute, en Estados Unidos, el 14 de octubre del corriente, dijo, entre otras cosas, el próximo diciembre en Copenhague un tratado será firmado, Estados Unidos lo firmará, la mayor parte de los países del tercer mundo que necesitan dinero lo firmarán, los países desarrollados lo firmarán, nadie dejará de firmarlo. Yo he leído ese tratado y lo que dice ese tratado es lo siguiente, que el gobierno mundial será creado. Esto es cierto porque eso viene en el borrador de ese tratado, de que se tenía que crear un gobierno mundial. Sabemos ahora mismo, y lo puedo decir porque ya lo sabemos, que no se ha firmado tal cosa, gracias a Dios, pero dentro de un año se van a volver a reunir. Pero esto nos da entendimiento de lo que estamos hablando en la cuestión del control para la rendición del ciudadano. Así que sigo adelante. En este caso, con la excusa de la necesidad de hacer lo imposible respecto al cambio climático por causa del calentamiento global, presuntamente causado por la mano del hombre, es decir, antropogénico, se pretende no solo asustar a las gentes, sino llevarlas al convencimiento de que es menester, de que es necesario, de que es imprescindible un gobierno transnacional que resuelva rápidamente los problemas a nivel planetario. Esto es una excusa, una mentira. El llamar la atención de la gente es la cuestión. Y para ello hay que asustarles con algo fuerte e impactante, buscando en todo ello una reacción. Podemos dar algunos casos de eso. Sir John Houghton, científico galés, dijo: a menos que anunciemos desastres, nadie escuchará. Lo mismo dijo Stephen Snyder, de la Universidad de Stanford, y tenaz defensor del cambio climático. Dijo: tenemos que ofrecer escenarios de miedo. Volviendo a Lord Monckton, teniendo en mente y en su discurso en la cumbre de Copenhague, él fue muy explícito en esa conferencia cuando dijo lo siguiente: ¿cómo hacer que una mentira conveniente, como lo es la del calentamiento global, se convierta en una ley global impuesta a los ciudadanos y los estados para hacerse con el control de los recursos naturales, el gobierno y el control de sus ciudadanos? Hasta aquí la cita. Así que, como vengo diciendo, es por el control, la vara de Satanás, que los hombres
se colocan en la vereda del diablo. Eso, como vemos, no solamente es con el tema del calentamiento global, sino con muchas otras cosas que hemos visto antes: el terrorismo, la crisis económica, las enfermedades, las pandemias, es decir, todo aquello que el hombre en sí mismo, por sí mismo, no, el individuo no puede controlar, y que al final estará clamando para que se levante alguien que realmente pueda poner fin a estas cosas. Ese alguien se va a presentar y va a ser el anticristo. No buscan de Dios, las gentes no buscan de Dios, por lo tanto buscarán, como buscan, del diablo. Sigo. Me gustaría rememorar al estimado hermano Barry Smith. El pastor Barry Smith, que fue escatólogo y conferenciante internacional y que el Señor usó grandemente para alertar al pueblo de Dios, y que no hace mucho partió para estar con el Señor, citaba varias veces a Henry Kissinger. Cuando Henry Kissinger dijo lo siguiente, citado por Barry Smith: controlando la energía, controlamos las naciones; controlando la producción alimentaria, controlamos al individuo. Fin de la cita. Pues, hermanos, no requiere mayor comentario esta sentencia. Es explícita en sí misma. El control por la manipulación es la vara de Satanás para colocar a las gentes de la aldea global en la posición requerida. La máxima expresión de esto será cuando se levante el falso profeta. Apocalipsis 13, 16 y 17. El pastor Barry Smith siempre creyó que la Unión Europea será el bastión principal del nuevo orden mundial, que estará representado por el gobierno mundial descrito en Daniel como los pies y dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Véase Daniel 2 del 31 al 45. El objetivo de la Unión Europea será la creación de un nuevo orden mundial, y esto último concuerda con lo que públicamente declaró Leire Pagín. Nos acordamos que España está para levantar el nuevo orden. Vamos a ir concluyendo. Lucas 21:35 leemos: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El control hacia el ciudadano de a pie es la herramienta de manipulación que se está usando y se seguirá usando para colocar a éste en definitiva a los pies del anticristo, buscando en ese hombre fatal la ayuda que nunca encontrarán de todos modos. El temor y la inseguridad por causas debidas al terrorismo, al desempleo, crisis económicas, a las enfermedades contagiosas, al hipermanido cambio climático por el supuesto calentamiento global antropogénico, etcétera, 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 son parte de los instrumentos de control de la élite perteneciente al vértice de la pirámide de este sistema mundial, dirigidos por el mismo diablo. Primera de Juan 5:19b dice: el mundo entero está bajo el maligno. No hay esperanza para este mundo perdido. No la hay en el hombre, solo la hay en Dios, y en Él a través de Cristo. Hermano, no tema ni se asuste por nada. Dios lo tiene todo bajo su total control, y eso sobre todo en relación a nosotros. A pesar de que en este mundo crecen el temor al que ocurrirá y la consecuente inseguridad, nosotros estamos firmes en Cristo, seguros y confiados en Él y en su palabra. Fíjense, voy a citar las palabras del Señor Jesús, Lucas 21, 34, 36. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, los verdaderos cristianos escaparemos de todas las cosas que están por venir en el concepto de la tribulación, todas ellas del todo terribles. Lucas 21, 36, Mateo 24, 21. Siendo nuestra bienaventurada esperanza su venida para recibirle a Él en las nubes. Por lo tanto, aliente a su hermano en la fe que tiene al lado con estas palabras, conforme 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, Tito 2, 13. Dios les bendiga, el Señor viene en breve a por los suyos. Sinceramente, creo que ya queda poco.